Una doble vida secreta de un respetado agente de seguros con dos compañeras de trabajo se convierte en tragedia cuando su esposa descubre la verdad. Acto 1. Richard Matthews, 53, era una figura bien conocida y respetada en la comunidad de seguros de Portland. Trabajaba como agente senior superior en Premier Insurance Solutions, una potencia regional que dominaba el mercado del noroeste del Pacífico. Conocido por su habilidad para cerrar incluso las pólizas más desafiantes y su conocimiento enciclopédico de opciones de cobertura, Richard había construido una reputación estelar durante su carrera de 25 años. Los clientes confiaban en él implícitamente, y sus colegas a menudo buscaban su consejo en asuntos de seguros complejos. Sus trajes perfectamente confeccionados y sonrisa cálida eran accesorios en eventos de negocios locales, y parecía encarnar el ideal del éxito profesional. La vida de Richard parecía envidiable para quienes lo conocían. Estaba casado con Margaret Matthews, 48, su novia de la universidad, y la pareja vivía en una casa estilo colonial decorada con buen gusto en el prestigioso vecindario Laurelhurst de Portland. Su césped manicurado y jardín cuidadosamente atendido eran el orgullo de la calle, y los vecinos a menudo comentaban qué pareja tan perfecta parecían. Margaret era activa en la comunidad, haciendo voluntariado en la biblioteca local y organizando campañas de caridad, mientras Richard entrenaba béisbol infantil los fines de semana. Asistían a la iglesia de San Miguel todos los domingos, donde Richard servía como ujier, y eran clientes regulares en la gala anual de caridad de la policía. Sin embargo, debajo de este exterior perfecto, Richard había comenzado a sentirse inquieto. La previsibilidad de su vida había comenzado a pesarle. La misma rutina matutina, las mismas conversaciones de oficina, la misma cena a las 6:30 en punto. Su matrimonio con Margaret se había asentado en una rutina cómoda pero sin pasión. Todavía compartían cama pero rara vez se tocaban, sus conversaciones giraban en torno a asuntos domésticos y sus hijos adultos que se habían mudado a otros estados. Amigos y vecinos que los veían en reuniones sociales, nunca habrían adivinado la creciente distancia entre ellos, ya que mantenían la fachada de una pareja felizmente casada. Hace 6 meses, el mundo cuidadosamente ordenado de Richard comenzó a resquebrajarse. En la ceremonia anual de premios de Premier Insurance Solutions, celebrada en el elegante Hotel Sentinel del centro, conoció a Vanessa Chen, 26, la recién nombrada propietaria de la compañía. Vanessa había heredado el negocio de su padre, y a pesar de su juventud, poseía una aguda perspicacia empresarial y un impulso ambicioso que impresionó inmediatamente a los empleados veteranos de la compañía. Vestida con un vestido rojo ceñido que atrajo miradas en todo el salón de baile, Vanessa exudaba confianza y poder. Se aseguró de hablar con cada uno de los mejores empleados, deteniéndose notablemente más tiempo con Richard mientras discutían estrategias de clientes sobre champán. A medida que avanzaba la noche, la conversación profesional entre Richard y Vanessa tomó un tono más personal. Se encontraron en la terraza aislada del hotel, las luces de la ciudad brillando debajo de ellos mientras compartían historias sobre sus vidas. Vanessa reveló sus luchas para ganar respeto en una industria dominada por hombres, mientras Richard admitió sentirse sofocado por la previsibilidad de su vida. Lo que comenzó como una conexión inocente se intensificó cuando Vanessa puso su mano en el brazo de Richard, su toque eléctrico. La química entre ellos era innegable, y antes de que terminara la noche, compartieron un beso apasionado en un rincón oscuro del jardín del hotel. Su aventura comenzó en serio la semana siguiente. Vanessa llamaba a Richard a su oficina para evaluaciones de desempeño, que duraban hasta entrada la noche. Se encontraban en propiedades vacantes listadas en la cartera de seguros de la compañía, usando visitas a clientes como cobertura para sus encuentros. Vanessa era calculadora en su enfoque, usando su relación para asegurar la lealtad de Richard y mantener su posición como el productor principal de la compañía. Dejó claro que su arreglo los beneficiaba a ambos, sus objetivos de ventas siempre se cumplirían con su apoyo, y ella tendría un aliado de confianza en su esquina, mientras implementaba estrategias de crecimiento agresivas. Pero la compleja red de Richard se volvió más enredada hace 2 meses cuando Julia Lawson, 39, se unió a Premier Insurance Solutions como ajustadora de reclamos. Julia era inteligente, atractiva y estaba pasando por un divorcio difícil. Encontró atractivas la madurez y el éxito de Richard, y él se sintió atraído por su vulnerabilidad y necesidad de conexión. Lo que comenzó como descansos para café para discutir reclamos, evolucionó en almuerzos en restaurantes tranquilos por toda la ciudad. Julia vio en Richard una forma de reconstruir su vida, creyendo que su matrimonio era tan infeliz como había sido el suyo. Comenzó a quedarse hasta tarde para trabajar en archivos con él, sus conversaciones volviéndose cada vez más íntimas. Richard se encontró en una danza peligrosa,
equilibrando dos aventuras mientras mantenía su imagen como esposo devoto. Se encontraba con Julia en moteles económicos en las afueras de Portland, diciéndole a Margaret que asistía a seminarios de la industria. Mientras tanto, Vanessa se volvía cada vez más exigente con su tiempo, programando reuniones de estrategia en hoteles de lujo del centro. Ninguna mujer sabía de la otra, cada una creyendo que tenía la atención completa de Richard. Su teléfono contenía 2 conjuntos de aplicaciones de mensajería secretas, su calendario una cuidadosa coreografía de engaño. La tensión comenzó a mostrarse en formas sutiles: aniversarios olvidados, ausencias inexplicables, comportamiento distante en casa, pero nadie había conectado aún los puntos. A medida que los meses de invierno se asentaban sobre Portland, el delicado equilibrio que Richard había mantenido comenzó a desmoronarse. Vanessa, a pesar de su juventud, poseía una asombrosa habilidad para leer a las personas, y comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Richard. Su atención, una vez enfocada como láser durante sus encuentros, se había vuelto distraída, su teléfono zumbando constantemente con mensajes que afirmaba eran de clientes. Sus números de ventas, aunque aún impresionantes, mostraban una ligera disminución inusual para alguien de su calibre. Durante sus momentos íntimos en su oficina después de horas, lo atrapó revisando su reloj, algo que nunca había hecho antes. Mientras tanto, los sentimientos de Julia por Richard se habían profundizado más allá de lo que él había anticipado. Ella comenzó a presionarlo sobre su futuro juntos, preguntando cuándo planeaba dejar a Margaret. Sus reuniones en el Riverside Motel se volvieron más cargadas de tensión a medida que la paciencia de Julia se agotaba. Dijiste que eras infeliz, le recordó durante una discusión particularmente acalorada, sus ojos brotando lágrimas. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? Richard se encontró haciendo promesas que no estaba seguro de poder cumplir, diciéndole que necesitaba más tiempo para arreglar sus finanzas antes de hacer un cambio de vida tan significativo. La creciente presión de ambas mujeres cobró su precio en el desempeño profesional de Richard. Comenzó a cometer errores descuidados en las solicitudes de pólizas, escribiendo mal nombres de clientes, ingresando montos de cobertura incorrectos, olvidando obtener firmas necesarias. Su secretaria Betty notó su creciente olvido y estado de ánimo inusual. Una vez, presentó una póliza de propietario con la dirección de propiedad incorrecta, un error que le costó a la compañía miles en tarifas de corrección. Cuando fue confrontado por el departamento de suscripción, lo culpó a la falta de sueño, pero los colegas susurraban que algo claramente andaba mal con el agente estrella de la compañía. En casa, Margaret había comenzado a armar un patrón perturbador. Las reuniones tardías con clientes de Richard se habían vuelto más frecuentes, a menudo extendiéndose a los fines de semana. Su teléfono ahora estaba protegido con contraseña, y había comenzado a lavar su propia ropa, algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio. Ella encontró recibos de restaurantes que nunca había visitado, y notó cargos por hoteles en sus estados de cuenta y tarjeta de crédito, siempre explicados como necesarios para clientes de fuera de la ciudad. Una noche, lo confrontó sobre el débil aroma de perfume desconocido en su camisa. Richard tartamudeó una explicación sobre una cliente agradecida, que lo había abrazado después de que él le había ahorrado miles en su póliza de negocio. Continuing with the rest of the translation, la situación alcanzó un punto crítico cuando Vanessa, revisando los registros telefónicos de la compañía para informes de gastos, descubrió algo que hizo que su sangre se helara: múltiples mensajes de texto entre el teléfono de la compañía de Richard y la extensión de Julia, algunos enviados durante horas cuando Richard había afirmado estar con Vanessa. Los mensajes en sí eran lo suficientemente inocuos: discusiones sobre procesamiento de reclamos, horarios de reuniones para revisiones de archivos, pero la frecuencia y el tiempo contaban una historia diferente. Vanessa se sentó en su oficina esquinera, las luces de la ciudad borrosas ante sus ojos mientras la rabia crecía dentro de ella. Su reacción fue rápida y calculada. En lugar de confrontar a Richard inmediatamente, Vanessa comenzó a socavar sistemáticamente la posición de Julia dentro de la compañía. Comenzó a rechazar los reclamos procesados de Julia por razones técnicas menores, obligándolos a ser reenviados múltiples veces. Documentos importantes desaparecían misteriosamente del escritorio de Julia, solo para reaparecer días después en lugares que ya había buscado. Vanessa plantó semillas de duda sobre la competencia de Julia durante reuniones de gerencia, cuestionando su juicio en varios reclamos de alto perfil. Un movimiento particularmente vengativo involucró un reclamo comercial importante por más de $500,000. Julia había procesado meticulosamente el reclamo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, pero cuando llegó al escritorio de Vanessa para aprobación final, ella afirmó nunca haberlo recibido. El cliente, furioso por el retraso, amenazó con llevar su negocio a otra parte. Cuando el reclamo finalmente fue encontrado en la sala de correo, Vanessa hizo un espectáculo de expresar decepción por la descuido de Julia frente a toda la oficina.
Richard comenzó a sentir que algo andaba mal cuando Julia vino a él llorando después del trabajo, confundida sobre por qué su desempeño de repente se había vuelto problemático. No lo entiendo, sollozó en sus brazos en su habitual habitación de motel. El mes pasado estaba siendo elogiada por mi minuciosidad, y ahora parece que no puedo hacer nada bien. El estómago de Richard se retorció de culpa, reconociendo el trabajo de Vanessa pero incapaz de revelar sus sospechas sin exponer su relación con ambas mujeres. La semana siguiente, la revisión trimestral de desempeño de Julia fue devastadora. Vanessa, sentada frente a ella en la sala de conferencias con paredes de vidrio, enumeró fríamente cada error y descuido del último mes. El expediente ejemplar de Julia había sido eclipsado por eventos recientes, y Vanessa sugirió que tal vez el ajuste de reclamos no era el adecuado para ella. Julia salió de la reunión sacudida, su confianza destrozada. Esa noche, llamó a Richard, rogándole que se encontrara con ella. Creo que alguien está tratando de hacer que me despidan, susurró al teléfono, su voz espesa con paranoia y miedo. Atrapado entre su deseo de proteger a Julia y su miedo a la ira de Vanessa, Richard intentó navegar una situación imposible. Intentó advertencias sutiles a Julia, sugiriendo que tuviera mucho cuidado con su papeleo, y tal vez mantuviera copias de todo lo que presentaba. Pero cuando Julia lo presionó por detalles sobre por qué pensaba que necesitaba ser cautelosa, él se desvió, afirmando que era solo un consejo general en un lugar de trabajo competitivo. Vanessa, sintiendo las lealtades divididas de Richard, apretó su control sobre él. Comenzó a hacer sus encuentros más exigentes, insistiendo en reuniones durante tiempos que sabía que entrarían en conflicto con su vida hogareña o posibles reuniones con Julia. Le recordaba frecuentemente cuánta influencia tenía sobre su carrera, mencionando casualmente que las cuotas de ventas podrían necesitar ser ajustadas, debido a las condiciones del mercado. Durante un encuentro particularmente tenso en su oficina, pasó sus dedos por su solapa y susurró: «Sabes, Richard, la lealtad es todo en este negocio. Odiaría ver qué pasaría con tus comisiones si olvidaras eso». El mundo de Richard se estaba cerrando sobre él. Sus intentos de mantener relaciones con ambas mujeres mientras preservaba su matrimonio con Margaret habían creado un polvorín de engaño y traición. Julia se estaba volviendo cada vez más desesperada, Vanessa más controladora, y Margaret más sospechosa. El estrés se manifestó físicamente, desarrolló dolores de cabeza por tensión y perdió peso, su conducta una vez confiada reemplazada por energía nerviosa. En la fiesta de Navidad de la oficina, donde las 3 mujeres estaban presentes, pasó la noche sudando frío, bebiendo demasiado y evitando el contacto visual con todos. Los colegas notaron su comportamiento inusualmente inquieto, susurrando sobre si el agente estrella de la compañía estaba teniendo algún tipo de colapso. A medida que se acercaba el año nuevo, Richard sabía que algo tenía que ceder. Las paredes cuidadosamente construidas entre sus diferentes vidas estaban comenzando a agrietarse, y podía sentir la colisión inminente de sus secretos acercándose como una tormenta que se avecina. Lo que no se daba cuenta era que cada mujer, Vanessa con su naturaleza calculadora, Julia con su creciente desesperación, y Margaret con sus crecientes sospechas, ya estaba planeando su próximo movimiento. La mecha había sido encendida, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. La paciencia de Julia se había agotado. Después de semanas de contratiempos inexplicables y frustración creciente, decidió quedarse hasta tarde un jueves por la noche para investigar. La oficina estaba inquietantemente silenciosa, iluminada solo por el resplandor de la pantalla de su computadora, mientras buscaba metódicamente en los registros de auditoría del sistema de gestión de reclamos. Lo que descubrió hizo que sus manos temblaran. Huellas digitales mostraban que Vanessa había accedido y modificado sus archivos de reclamos repetidamente, siempre justo antes de que fueran rechazados o perdidos. La evidencia era condenatoria. Marcas de tiempo mostrando a Vanessa iniciando sesión después de horas, haciendo cambios sutiles que causarían rechazos automáticos. Su investigación la llevó a la oficina de seguridad en la planta baja, donde convenció al guardia nocturno, un hombre mayor llamado Tom que siempre había sido amable con ella, para que la dejara revisar las grabaciones del último mes. «Creo que dejé algunos documentos importantes en la oficina del señor Matthews», mintió, su corazón latiendo con fuerza. Mientras revisaba las grabaciones, su mundo se destrozó. Allí, en blanco y negro, estaban Richard y Vanessa en su oficina después de horas, sus cuerpos presionados juntos en un abrazo inconfundible. Otro clip los mostraba entrando juntos a una propiedad vacante, emergiendo una hora después con la ropa desarreglada. Julia se sentó en silencio atónito, lágrimas corriendo por su rostro mientras el alcance completo de la traición la golpeaba. Richard, el hombre que pensó sería su salvación de un matrimonio fallido, el que le prometió un futuro, había estado mintiéndole todo el tiempo. No estaba atrapado en un matrimonio infeliz buscando escape, era un infiel en serie jugando con múltiples mujeres una contra la otra.
La comprensión de que había sido nada más que un peón en su juego de engaño la hizo sentir físicamente enferma. Pero lo que transformó su devastación en rabia fue entender el papel de Vanessa. Esto no era solo sobre una aventura en el trabajo. Vanessa había intentado sistemáticamente destruir su carrera por celos. Las manos de Julia se cerraron en puños, mientras hacía copias de las grabaciones de seguridad e imprimía los registros de auditoría. No se iría en silencio a la ruina profesional. Vanessa respondería por lo que había hecho. La noche siguiente, Julia esperó hasta que la mayoría de los empleados se habían ido antes de marchar a la oficina de Vanessa. Vanessa levantó la vista de su escritorio, su expresión cambiando de sorpresa a cálculo frío al ver la pila de evidencia en las manos de Julia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Vanessa, su voz engañosamente calmada. Sé todo, escupió Julia, golpeando los papeles sobre el escritorio de Vanessa. Tu aventura con Richard, el sabotaje, todo. Has estado destruyendo mi carrera porque estás celosa. Vanessa se levantó lentamente de su silla, sus tacones de diseñador resonando contra el piso de madera mientras rodeaba el escritorio. Pequeña niña estúpida, siseo. ¿Realmente pensaste que Richard era tuyo? Me pertenece a mí. Todo en esta compañía me pertenece a mí. La discusión se intensificó rápidamente. Julia acusó a Vanessa de ser una depredadora manipuladora, mientras Vanessa se burlaba de la ingenuidad y desesperación de Julia. Cuando Julia amenazó con ir a las oficinas centrales con su evidencia, Vanessa se rió. ¿A quién crees que creerán? ¿A la hija del dueño o a una don Nadia ajustadora de reclamos que ha estado cometiendo errores uno tras otro? Algo en Julia se quebró. Se lanzó sobre el escritorio, agarrando a Vanessa por su blusa de seda. Las mujeres forcejearon derribando un premio de cristal que se hizo añicos en el piso. Vanessa, a pesar de su marco más pequeño, luchó con sorprendente ferocidad, sus uñas manicuradas arañando la cara de Julia. Se estrellaron contra una estantería, haciendo que manuales de seguros cayeran a su alrededor. Te destruiré, gruñó Vanessa, inmovilizando a Julia contra la pared. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en seguros. Cada compañía en el noroeste del Pacífico sabrá que eres inestable, poco confiable, una responsabilidad. Julia logró empujar a Vanessa, ambas mujeres respirando pesadamente, su vestimenta profesional rasgada y desarreglada. Inténtalo, desafió Julia, limpiando sangre de su labio. Expondré todo, la aventura, el sabotaje, todo. Richard podrá ser débil, pero no te tengo miedo. Mientras Julia salía furiosa, aferrándose a su evidencia, tomó una decisión. No solo salvaría su carrera sino que se aseguraría de que tanto Richard como Vanessa enfrentaran consecuencias por sus acciones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Margaret Matthews estaba lavando ropa cuando descubrió algo que confirmó sus peores sospechas. En el bolsillo del traje de Richard, encontró un recibo del Riverside Motel con fecha de apenas 2 días atrás, junto con una nota arrugada en letra femenina. No puedo esperar a verte de nuevo. Julia con las manos temblando, Margaret buscó entre las otras ropas de Richard, encontrando más recibos, un segundo teléfono celular escondido en su bolsa de gimnasio, y una tarjeta de San Valentín firmada tunesa. La verdad que había estado evitando durante meses la miraba con claridad innegable. Su esposo no solo estaba teniendo una aventura, estaba involucrado con múltiples mujeres. En lugar de confrontar a Richard inmediatamente, Margaret tomó un enfoque diferente. Contrató a Marcus Chen, un investigador privado recomendado por su amiga abogada de divorcios. En una semana, Marcus le proporcionó un informe completo que detallaba ambas aventuras, completo con fotografías, marcas de tiempo y registros financieros que mostraban que Richard había estado usando sus ahorros conjuntos para financiar sus indiscreciones. El informe revelaba todo: la aventura de 6 meses de Richard con Vanessa, su relación de 2 meses con Julia, las reuniones en hoteles, los regalos, las mentiras. Marcus incluso había logrado capturar audio de Richard prometiéndole a Julia que dejaría a Margaret, mientras el mismo día, le enviaba mensajes de texto a Vanessa que ella era la única mujer que realmente quería. Margaret se sentó en su cocina, rodeada de evidencia de la traición de su esposo, y sintió algo frío y duro reemplazar el dolor en su pecho. No solo estaba enojada, estaba calculando su próximo movimiento. Comenzó a hacer llamadas a su abogado, a su asesor financiero, a sus hijos. Para cuando Richard llegó a casa esa noche, quejándose de un día difícil en el trabajo, Margaret ya había puesto su plan en marcha. Necesitamos hablar, dijo, su voz firme mientras colocaba el informe del investigador sobre la mesa de la cocina. Y luego necesitamos visitar tu oficina. Todos nosotros, tú, yo, Vanessa y Julia. Es hora de que todos sepan exactamente quién eres realmente. El rostro de Richard perdió todo color al ver las fotografías derramándose del sobre Manila. La cuidadosa compartimentación de su vida estaba a punto de derrumbarse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La expresión de Margaret le dijo que no estaba interesada en explicaciones o disculpas. Quería justicia, y la iba a obtener.
Lo que Richard no sabía era que Julia ya había contactado a la oficina corporativa, Vanessa estaba planeando su propio contragolpe, y Margaret había programado una reunión con la junta directiva de Premier Insurance. El curso de colisión estaba establecido, y todos los caminos llevaban a una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. El mundo de Vanessa comenzó a desmoronarse cuando recibió una llamada del departamento legal de su compañía. Julia no solo había contactado a las oficinas centrales, sino que también había presentado una queja formal ante el Departamento de Seguros de Oregón, alegando acoso laboral y prácticas fraudulentas de reclamos. La investigación regulatoria escrutaría cada aspecto de las operaciones de Premier Insurance Solutions, amenazando con exponer no solo su mala conducta personal, sino también potencialmente descubrir irregularidades financieras que había esperado mantener ocultas. La paranoia consumió a Vanessa mientras caminaba de un lado a otro en su oficina. Su apariencia normalmente inmaculada desarreglada por pasar dedos ansiosos por su cabello. Había construido esta compañía en una potencia después de la muerte de su padre, y ahora todo estaba en riesgo debido a la incapacidad de Richard de mantener sus asuntos separados. Mientras miraba el horizonte de Portland, un plan se formó en su mente, desesperado, peligroso, pero en su deteriorado estado mental necesario. Le envió un mensaje de texto a Richard desde su teléfono personal. Encuéntrame en la propiedad Riverside Vista. 8 de la noche. Necesitamos hablar sobre Julia. Ven solo. La propiedad era una casa de vacaciones aislada en las afueras de Portland, actualmente desocupada y asegurada a través de su compañía. Era la ubicación perfecta para lo que había planeado. Richard llegó a la extensa casa con tejas de cedro, mientras la oscuridad invernal se asentaba sobre el bosque circundante. La propiedad estaba ubicada en un acantilado con vista al río Columbia, aislada de sus vecinos más cercanos por acres de bosque denso. Sus faros iluminaron el Mercedes de Vanessa estacionado al azar cerca de la entrada, y una sensación de inquietud se asentó en su estómago al notar la puerta principal entreabierta. Adentro Vanessa esperaba en la sala de estar tenuemente iluminada, su traje de diseñador reemplazado por ropa oscura, su cabello usualmente perfectamente estilizado recogido severamente. La mujer confiada y calculadora que conocía había sido reemplazada por alguien que apenas reconocía. Ojos salvajes con desesperación, movimientos nerviosos e impredecibles. En la mesa de café junto a ella yacía una pistola 9 milímetros. Vanessa, ¿qué está pasando?, preguntó Richard, su voz entrecortada al notar el arma. Siéntate, ordenó, haciendo un gesto hacia una silla frente a ella. Has arruinado todo, Richard. Todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado, porque no pudiste mantener tu patética crisis de la mediana edad bajo control. Mientras Richard intentaba calmarla, explicando que podrían manejar la investigación, la agitación de Vanessa creció. Levantó el arma, agitándola erráticamente mientras despotricaba sobre la traición, sobre las amenazas de Julia, sobre perder el legado de su padre. Vas a arreglar esto, declaró, su voz elevándose a un tono agudo. Vas a decirle a los reguladores que Julia está mintiendo, que es inestable, que fabricó todo. El sonido de neumáticos sobre grava interrumpió sus demandas. A través de la ventana, vieron la camioneta de Margaret acercándose, seguida de cerca por el sedán de Julia. Los dos mundos de Richard estaban a punto de colisionar de la peor manera posible. «¿Las llamaste aquí?», gritó Vanessa, apuntando el arma hacia Richard. «¿Me tendiste una trampa?». «No, te juro que no», suplicó Richard. Pero Vanessa estaba más allá de la razón. Margaret y Julia entraron juntas, habiéndose encontrado en el camino de entrada después de seguir el rastreador GPS que Margaret había colocado en el auto de Richard. La escena con la que se encontraron las detuvo en seco, Vanessa apuntando un arma a Richard, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «Baja el arma», dijo Margaret firmemente, su voz estable a pesar del terror que sentía. «Esto ha ido demasiado lejos». «No entienden», balbuceó Vanessa, balanceando el arma salvajemente entre los tres. «Él me prometió, dijo que me amaba, pero estaba mintiendo, igual que les mintió a todas». Julia dio un paso adelante. «Vanessa, escúchame, los investigadores ya tienen todo. Lastimar a alguien no cambiará eso. Se acabó». La confrontación a cuatro bandas alcanzó su punto de ebullición mientras las acusaciones volaban. Richard intentó desesperadamente desactivar la situación, pero sus intentos solo parecían enfurecer más a Vanessa. Margaret exigía respuestas sobre sus traiciones, mientras Julia lo confrontaba sobre sus mentiras. La habitación crepitaba con tensión, años de engaño y dolor convergiendo en esta casa aislada. El quiebre psicológico de Vanessa se completó cuando se dio cuenta del alcance de su caída. «Si yo no puedo tenerlo, ninguna de ustedes puede», declaró, su dedo apretando el gatillo. Richard se lanzó hacia el arma, tratando de proteger a Margaret y Julia. En el caos que siguió, los cuerpos colisionaron, alguien gritó, y el arma se disparó. El sonido agudo resonó por la casa, seguido por un momento de silencio atónito. Richard se tambaleó hacia atrás, una mancha carmesí extendiéndose por su camisa blanca. Miró hacia abajo con incredulidad antes de colapsar en el piso.
Margaret corrió a su lado mientras Julia luchaba por quitar el arma de una Vanessa en shock, que parecía darse cuenta repentinamente de lo que había hecho. «Richard, quédate conmigo», gritó Margaret, acunando la cabeza de su esposo mientras su respiración se hacía dificultosa. A pesar de todo lo que había hecho, no podía soportar verlo morir. Julia ya había llamado al 911 Micha, manteniendo el arma apuntada a Vanessa, quien se sentó inmóvil en el sofá, mirando fijamente la forma caída de Richard. El sonido de sirenas acercándose llenó el aire nocturno. Los momentos finales de Richard los pasó mirando a los ojos de Margaret, quizás viendo claramente por primera vez el dolor que había causado. Intentó hablar, disculparse, pero la sangre llenó su boca. Murió allí en el piso de madera de la casa de vacaciones, rodeado por las 3 mujeres cuyas vidas había enredado en su red de engaño. Cuando llegó la policía, encontraron a Margaret arrodillada junto al cuerpo de su esposo, a Julia haciendo guardia sobre una Vanessa catatónica, y una escena trágica que conmocionaría a la comunidad empresarial de Portland durante años. Vanessa fue arrestada sin resistencia, su imperio desmoronándose tan seguramente como la vida de Richard había terminado. Las luces intermitentes de los vehículos policiales y ambulancias iluminaban la aislada casa de vacaciones, mientras los investigadores procesaban la escena del crimen. La detective Sarah Chen dirigió la investigación, documentando metódicamente la evidencia, mientras interrogaba a las 3 mujeres por separado. El arma, aún tibia por el disparo, fue cuidadosamente embolsada como evidencia. El cuerpo de Richard permaneció en el piso durante horas, mientras los fotógrafos forenses capturaban cada ángulo de la trágica escena. Los analistas de salpicaduras de sangre trabajaron para reconstruir la secuencia exacta de eventos que llevaron al disparo fatal. Para la mañana, camionetas de noticias se alineaban en el camino privado que llevaba a la propiedad. La naturaleza sensacional del crimen, un triángulo amoroso convertido en mortal involucrando a un prominente ejecutivo de seguros, cautivó a los medios locales. Los titulares gritaban: «Jefa de seguros mata a empleado en ataque de celos» y «Triángulo amoroso fatal sacude a la comunidad empresarial de Portland». Los reporteros acamparon fuera de Premier Insurance Solutions, entrevistando a empleados conmocionados, que luchaban por reconciliar el crimen violento con su lugar de trabajo profesional. El Departamento de Seguros de Oregón suspendió inmediatamente la licencia de Premier Insurance Solutions pendiente de investigación. Los reguladores descendieron sobre la oficina, incautando computadoras y archivos. Descubrieron no solo evidencia del acoso de Vanessa hacia Julia, sino también prácticas cuestionables de reclamos e irregularidades financieras. En cuestión de semanas, la compañía que Richard había ayudado a construir en una potencia regional, se vio obligada a cerrar sus puertas permanentemente, dejando a docenas de empleados sin trabajo y miles de pólizas en el limbo. El juicio de Vanessa Chen comenzó 6 meses después en el Tribunal del Condado de Multnomah. Los fiscales la acusaron de asesinato en segundo grado, argumentando que aunque el tiroteo podría no haber sido premeditado, sus acciones mostraron imprudencia extrema y desprecio por la vida humana. El juicio reveló el alcance completo de su comportamiento manipulador, desde sabotear la carrera de Julia, hasta usar su posición para controlar a Richard. Ex empleados testificaron sobre su temperamento volátil y tendencias obsesivas. Julia subió al estrado como testigo clave, su testimonio pintando un cuadro de acoso laboral sistemático y manipulación emocional. Describió en detalle cómo Vanessa había utilizado su poder para destruir su reputación profesional por celos. Los mensajes de texto entre Vanessa y Richard fueron presentados como evidencia, mostrando su estado mental cada vez más inestable en los días previos al tiroteo. Margaret también testificó, su presencia digna en marcado contraste con la apariencia deteriorada de Vanessa durante todo el juicio. Habló de descubrir las infidelidades de su esposo y su decisión de confrontar a todas las partes involucradas. Cuando se le preguntó si culpaba enteramente a Vanessa por la muerte de Richard, Margaret hizo una pausa antes de responder: «Todos jugamos un papel en esta tragedia, pero solo una persona llevó un arma». El jurado deliberó durante solo 8 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad. En la sentencia, la jueza Patricia Watkins condenó las acciones de Vanessa como un abuso grave de poder que culminó en violencia sin sentido. Sentenció a Vanessa a 25 años de prisión, señalando que aunque los problemas de salud mental podrían haber contribuido a sus acciones, no las excusaban. Vanessa no mostró emoción mientras era llevada esposada, su carrera y vida una vez prometedoras reducidas a una historia aleccionadora. La comunidad de seguros de Portland luchó por recuperarse del escándalo. Las asociaciones profesionales celebraron seminarios sobre ética laboral y los peligros de las relaciones personales en entornos profesionales. Muchas firmas instituyeron políticas más estrictas con respecto a las relaciones supervisor-empleado. El caso se convirtió en estudio obligatorio en cursos de ética empresarial en la Universidad Estatal de Portland, un recordatorio claro de cómo los fallos personales pueden llevar a la catástrofe profesional.
Julia Lawson abandonó la industria de seguros por completo, el trauma de los eventos haciendo imposible que continuara en el campo. Se mudó a Arizona, donde se recapacitó como agente de bienes raíces, decidida a comenzar de nuevo lejos de los recuerdos de Portland. En terapia trabajó sus sentimientos de culpa y traición, eventualmente encontrando paz en la comprensión de que había sido víctima de manipulación en lugar de una participante voluntaria en la destrucción. Margaret vendió la casa familiar en Laurelhurst, incapaz de vivir con los recuerdos que contenía. Se mudó a una casa más pequeña en el Pearl District, más cerca del centro de consejería donde buscó ayuda para procesar su dolor y enojo. A pesar de todo, lloró a Richard, no al hombre que la traicionó, sino al compañero que pensó que había conocido durante 25 años. Encontró consuelo en un grupo de apoyo para cónyuges de infidelidad, eventualmente convirtiéndose en facilitadora para ayudar a otros a navegar un dolor similar. El edificio de oficinas anterior de Premier Insurance Solutions permaneció vacío durante más de un año antes de ser convertido en un espacio de trabajo compartido. Los empleados se dispersaron a otras firmas, muchos requiriendo consejería para lidiar con las secuelas de que su lugar de trabajo se convirtiera en una escena del crimen. Las pólizas de seguro fueron transferidas a otras compañías, pero el nombre Premier desapareció para siempre del panorama empresarial de Portland. El caso sirvió como un recordatorio sombrío de que debajo de la fachada mundana de la vida de oficina, pueden acechar pasiones peligrosas. Lo que comenzó como una historia común de infidelidad en el lugar de trabajo se convirtió en tragedia debido al poder sin control, la obsesión y la incapacidad de enfrentar las consecuencias honestamente. La muerte de Richard Matthews se convirtió en un momento decisivo para la comunidad empresarial de Portland, forzando un ajuste de cuentas con los límites profesionales y la responsabilidad personal. En el primer aniversario del tiroteo, Margaret colocó una pequeña placa conmemorativa en el jardín de su antigua casa, en memoria de lo que perdimos por las mentiras. Sirvió no solo como un recuerdo de Richard, sino como testimonio de los devastadores efectos ondulatorios de la traición. La tragedia en Riverside Vista sería recordada no solo por sus detalles sensacionales, sino como una historia aleccionadora sobre los peligros que surgen cuando los deseos personales anulan el juicio profesional y la decencia humana.